todos, pero hay tiempo, hay oportunidad. Y para los hermanos que están aquí con nosotros, perseveraron hasta el final, estoy seguro que hay una porción preparada y reservada para hoy. ¿Cuántos creen en eso conmigo? Yo sé que después de un tiempo tan intenso de activación de la fe, del cuerpo, quizás algunos ya estén un poco cansados, pero yo creo que aunque nuestro cuerpo esté cansado, el Espíritu está activando. Para mí es un gran desafío poder predicar ahora, porque sabes que después de que Messi está en la cancha, cualquier jugador que entre después es un gran desafío. Por eso que siempre que hay conferencias, los pastores siempre quieren predicar antes de Pastor Luis, porque es muy difícil predicar después. Y yo sé que el Messi ya vino a la cancha, ya hizo todos los goles, y ahora yo creo que el Espíritu Santo tiene una porción y los hermanos tienen el corazón enseñable para recibir de parte de Dios. Hicimos un cambio del programa. Vamos a finalizar las 9:30 como está, pero íbamos a hacer sesiones, y no vamos a hacer 2 sesiones, vamos a hacer 3, pero vamos a hacer 3 sesiones cortas. ¿Está bien? Así vamos a dar la oportunidad de Pastor Ricardo compartir 2 temas distintos. Yo iba a predicar una y él iba a predicar una, charlamos. Voy a predicar un poco menos, él va a predicar 2 menores, pero va a tocar en 2 temas. Y al final vamos a orar con toda la iglesia para que reciban fuego, poder, sean sellados con el Espíritu Santo. Y estoy seguro que sus vidas, nuestras vidas, nunca más serán las mismas. Pero necesito que estén conmigo, firmes. Pastor Luis nos enseñó una cosa importante hoy. Cuando hablamos, invocamos a Jesús. Entonces quiero animarles que hablen, que participen, que digan amén, que digan gloria a Dios, que digan aleluya. Y así, vamos a ver, a la 1, a la 2, a la 3 y... Yes. Pero pueden ser espontáneos. Pueden ser espontáneos y así es bueno. El tema de nuestra conferencia es Obras Mayores Veremos. Normalmente colocamos los temas y los invitados nunca predican sobre el tema. Entonces, es así toda conferencia. Siempre queda para el pastor local hablar del tema. Y yo tengo un PDF. ¿Puedes colocar? Gracias. Hoy yo quiero hablar en términos prácticos sobre eso que está en la pantalla. Una iglesia para la ciudad. Diga conmigo, una iglesia para la ciudad. Podés decir a su hermano, una iglesia para la ciudad. Es muy bueno oír a Pastor Luisio, porque dentro de muchas de las ventajas y dones y sabiduría y palabras que él puede compartir con nosotros, existe una cosa que es muy interesante, que al menos para mí es muy interesante, es oír las historias y los testimonios. Porque quizás cuando, hermanos, necesito de completa atención ahora, aquí conmigo, por favor. Ay. Porque existen momentos que hablamos, hermanos, tenemos una gran obra para hacer. Tenemos promesas que necesitan ser cumplidas y vamos a cumplirlas. Yo sé que existen personas que nunca tocaron o vieron de manera práctica en lo que hablamos, y por ahí se quedan, pastor, pero ¿será que un día podemos llegar a ser? ¿Será que un día podemos tocar en eso? ¿Será que un día podemos de verdad hacer y ser lo que hemos dicho? Y es muy interesante cuando tenemos la oportunidad de escuchar a Pastor Ricardo, por ejemplo, que ya tiene un ministerio que pasó por todas estas etapas y llegó en lugares lejos. Y como Pastor Luisio dijo ayer, que cuando inició era un grupo básicamente del tamaño de estas filas aquí. Eran un poco más de 50 personas. Y ya proclamaban y ya decían y ya ejercitaban su visión de la conquista de una ciudad. Nosotros somos una iglesia para la ciudad. La obra de Dios es edificada para la ciudad. Jesús dijo en Mateo capítulo 18 que Él está edificando una obra. ¿Cuál es la obra que Jesús está edificando? Él dijo, estoy edificando mi iglesia. Jesús no está edificando nada más sino su iglesia.
Entonces, cuando Jesús dice que haríamos obras mayores que las obras que Él hizo, eso tiene que ver con la edificación de la iglesia en proporciones mayores de lo que Él mismo hizo en su ministerio, en el ministerio de los apóstoles. Yo puse los textos en la pantalla y así ahorramos tiempo. Juan capítulo 14, verso 12 dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Aquel que cree en mí. Les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores. Existe una promesa de Jesús que vamos a hacer obras mayores. Y yo tengo un proyecto de vida. Nosotros como iglesia tenemos un proyecto existencial que es edificar una iglesia para la ciudad. Lo que quiero hoy compartir, yo voy a ser bastante práctico, son algunos elementos fundamentales para edificarnos una iglesia para la ciudad. En algunos momentos de nuestros 3 años ya toqué en algunos puntos y estoy orando sobre eso. Quizás los próximos meses vamos a hacer de los temas que vamos a charlar aquí una nueva serie. Quiero masticar eso con la iglesia, quiero charlar eso con la iglesia de manera profunda, porque son principios fundamentales que nosotros en cuanto Iglesia La Vid hemos disfrutado y experimentado en los últimos 20 años. ¿Cuántos están conmigo hoy? Y yo quiero hablar de algunas cosas muy prácticas y claras. La primera cosa, tenemos que entender que la iglesia tiene 2 elementos. Diga conmigo, 2 elementos. ¿Cuáles son los 2 elementos de la iglesia? El elemento humano y el elemento divino. 2 elementos. Es importante y fundamental que todo cristiano comprenda los 2 elementos de la iglesia. Porque si entendés los 2 elementos de la iglesia, aprendes a vivir de la iglesia de manera saludable. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos en cuanto a edificación es porque existen personas que no consiguen entender los 2 elementos. Y aquí yo quiero tomar 2 textos del Evangelio. En Lucas capítulo 6, verso 5, todos los textos están ahí, Fito, ¿dale? En Lucas capítulo 6, verso 5 dice: entonces añadió el Hijo del Hombre. Diga conmigo, el Hijo del Hombre. El próximo texto, que está en Juan capítulo 5, verso 25, dice: ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Interesante. Jesús es el Hijo del Hombre y Jesús es el Hijo de Dios. Jesús en su naturaleza terrenal posee los 2 elementos. Jesús es hombre, completamente hombre, y Jesús es Dios, plenamente Dios. Jesús es hombre, Jesús es Dios. La iglesia también posee los 2 elementos. La iglesia tiene el elemento divino y la iglesia es formada por un elemento humano. Gracias, Joana. Joana ya está entrenada. Voy a dar un tip para los hermanos. Cuando el pastor para así, ¿entendés? Ya viste en la relación de una pareja, cuando el marido llega a la esposa, dice a la esposa: amor, ¿sabes qué? Te amo, te quiero. Y él espera ¿qué? Amén, amor. Yo recibo. Es así. Naturalmente, ¿qué él espera? Amor, ¿sabes qué? Yo también te quiero. Amor, estás tan hermosa hoy. Pucha, amor, vos estás un guapo. Es así, ¿no? Amén, amor, gracias. Está incompleto. Entonces es un tip de la relación del pastor con la iglesia. Cuando el pastor dice algo y para así, que espera naturalmente. Ay, yes. Es fácil. Muy fácil. La iglesia entonces tiene estos 2 elementos, que son los 2 elementos
que están desde la naturaleza de Cristo, el elemento humano y el elemento divino. ¿Por qué eso es tan importante? Porque uno de los problemas más comunes que existen dentro de la iglesia, y probablemente ya escuchaste eso, o probablemente ya dijiste eso, es lo siguiente: pastor, ¿sabes qué? Yo amo tanto la iglesia, yo quiero tanto edificar la iglesia, yo tengo un corazón para la iglesia, pero todas las veces que intento involucrarme, todas las veces que me engancho y paso a edificar la iglesia me hiere, la iglesia me decepciona. ¿Ya escucharon eso? ¿Cuántos ya escucharon de verdad eso? La iglesia me hiere, la iglesia me decepciona. Entonces no puedo, ¿cómo puedo colocar mi vida si la iglesia me decepciona tanto? Pero aquí existe una completa confusión de valores de los dos elementos. ¿Por qué? Porque la iglesia, Jesús dijo que la iglesia no es un hospital. El lugar del hospital o la función de un hospital es herir o sanar. Imagina, cuando estás enfermo, llegas a un hospital, llegas ahí ¿para qué? ¿Para ser herido o para ser sanado? ¿Cuál es la función del hospital? Sanar. La iglesia no hiere a nadie, la iglesia sana. Entonces, ¿por qué existen tantas personas que dicen que la iglesia lo hirió? Es porque no consiguieron entender aún que existe un elemento que es divino y existe un otro elemento que es un elemento humano. ¿Qué dice al respecto del elemento divino? La iglesia es santa, la iglesia es el proyecto de Dios, la iglesia es la obra que Jesús decidió comprar con su sangre en la cruz. La Biblia dice que Jesús estaba con sus discípulos y les dijo: yo voy a la cruz, y después del tercer día, Jesús estaba con sus discípulos y dijo: este templo que ven será destruido, y después será levantado otra vez. Pero ahí él ya no estaba hablando más del templo físico, él estaba hablando del templo, del nuevo templo que habitaría su espíritu, y el templo que habitaría su espíritu es la iglesia. Es interesante que la Biblia dice que Cristo en vosotros, no es en vos, es en vosotros. Es la esperanza de la gloria. Cuando están reunidos 2 o 3, no 1, ahí estaré en su nombre. La iglesia es la multiplicidad, la comunidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la manifestación de Cristo. Entonces la iglesia no hiere, la iglesia no decepciona. Esa no es la iglesia. La iglesia es la obra de Cristo. Pastor, entonces no entiendo. ¿Por qué existen tantas personas que dicen que la iglesia lo decepcionó, la iglesia lo hirió? Es porque no entendieron que existe el elemento humano. Personas decepcionan, personas hieren. ¿Es así o no? No es la iglesia, personas. Personas nos hieren, personas nos decepcionan. Y ahí necesitamos aprender a lidiar con el elemento humano, porque hasta la decepción dentro del contexto de la iglesia es fundamental para aprender cosas que no aprendimos en el mundo. Por ejemplo, el amor incondicional, decidir ser fiel, decidir ser leal, decidir tener alianza aunque alguien te haya decepcionado. Son valores que el mundo no valora, son valores que no somos entrenados en el mundo. Pero cuando tenemos la oportunidad de ser herido por personas, de ser decepcionado por personas, en primer lugar tenemos que entender: no es la iglesia que me está hiriendo, personas me decepcionaron, porque la iglesia es santa, la iglesia es la nube de Cristo, la iglesia es la obra de Jesús. Y ya que personas me hirieron, personas me decepcionaron, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a aprender a amar, voy a aprender a perdonar, voy a vaciarme de toda la justicia propia y voy a seguir adelante en la obra de la edificación de la iglesia. Pastor Luis estaba compartiendo con nosotros ayer y nos dijo una cosa que me quedó marcada en mi corazón, de muchas cosas. Yo sé que aprendimos mucho aquí, pero los tiempos que tenemos de mesa y podemos charlar y preguntar muchas cosas. 2018 fue un año muy difícil para nuestra red de iglesias en general, por muchos problemas que tuvimos. Y él nos decía que en algún momento su esposa le preguntó, Pastora Márcia le preguntó:
Aloysio, ¿qué aprendiste en este último año? ¿Cuál fue la cosa que más aprendiste en este último año? Él dijo, lo más importante de todo que aprendí es que edifico iglesia por un llamado de Dios. Me liberé completamente de cualquier opinión o expectativa de hombres. Eso me marcó, porque ese es el camino. ¿Por qué edificamos iglesia? Porque Dios nos llamó para eso. Somos enviados para eso. Esa es la obra que Dios nos estableció para hacer. Y los hombres, pastor, cuando nos hieren, cuando nos decepcionan, no puedo hacer mucho por eso. Pastor, conté mi problema para un hermano de la célula y todos ya saben. Lo siento. ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo dar mi vida? Entregué mis manos y ahora quieren mi cuerpo. Los hermanos no tienen noción de límites. ¿Cómo puedo echarme en una obra así? Dicen, bueno, lo siento, pero nosotros no somos esclavos de la opinión humana. No somos enviados para edificar según un llamamiento humano. Somos enviados, como el apóstol Pablo escribió en sus epístolas: yo, Pablo, apóstol, por llamado de Dios. Yo, Tiago, llamado, pastor, por llamado de Dios. Vos, mi hermano, edificador, colaborador en esta obra, soy llamado por Dios, o por su líder de célula, o por su pastor, o por su esposa, llamado por Dios. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, seguimos. Después de los dos elementos, existen las dos expresiones. Diga conmigo, dos expresiones. Vamos a decir con un poco más de ganas así. Diga, las dos expresiones. Hechos capítulo 20, verso 20, dice: ustedes saben, ahí estamos, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Y en las casas. Si por un lado la iglesia tiene dos elementos, la iglesia también tiene dos expresiones: la expresión pública y la expresión hogareña, la expresión pública y la expresión de casa en casa. Muchas personas siempre preguntan, me hacen esta pregunta: pastor, ¿crees de verdad que la célula es la mejor estrategia para edificar una iglesia? Yo siempre digo, no creo que célula sea una estrategia. Yo creo que célula es un modelo del Nuevo Testamento. Porque el apóstol Pablo dice que él predicaba en dos expresiones diferentes: la expresión pública y la expresión hogareña. El apóstol Pablo tenía dos púlpitos. El apóstol Pablo tenía el púlpito público y tenía el púlpito privado. Y yo creo que toda iglesia, para crecer de manera saludable, necesita aprender a valorar las dos expresiones. Las dos expresiones son fundamentales. Las dos expresiones tienen su importancia. Y las dos expresiones tienen poder de desarrollar en vos áreas, talentos, habilidades que se complementan. Esta semana, un amigo de hace muchos años me llamó y me preguntó: pastor, estoy aquí liderando, está plantando una iglesia. Y me preguntó: estoy plantando la iglesia y no sé si sigo con las células, estoy con dudas sobre las células. ¿Qué pensás? ¿Cómo está tu experiencia plantando la iglesia en Buenos Aires? Ahí yo le decía: ¿sabes qué? Yo conozco muchos modelos de iglesia. De verdad conozco muchos modelos de iglesia. Y no conozco ningún modelo que tiene el potencial que una iglesia en células tiene. Hay un hermano aquí en nuestra congregación que está aquí hoy. Llegó hace poco y me decía: pastor, yo estaba en una otra iglesia, ya había algunos años, y cuando me enteré del Evangelio de la Gracia decidí conocer más y estoy encantado. Ahí yo le dije:
¿Y cómo fue tu salida? ¿Cómo fue para salir de la otra iglesia que estabas? No, tranquilo, porque nadie me conocía ya. Pero ¿cómo nadie te conocía? No, porque no había ninguna relación. No había nadie. O sea, entramos y salimos. Y no hay nada más que entrar y salir. No hay relaciones. Yo fui con un amigo, en las vacaciones estuve en Brasil, en Río. Y estuve en São Paulo en una reunión. Y un domingo por la mañana, un amigo me invitó a ir a una otra gran iglesia. Una de las grandes iglesias de São Paulo. Y este amigo mío estaba congregando en esta iglesia hace casi 3 años. Y él fue a presentarme al pastor de la iglesia al final de la reunión. Me acercó al pastor y el pastor le preguntó: ¿y vos sos? No, pastor, yo soy hermano aquí en la iglesia. Ah, verdad, es porque pensé que estabas en la España. Él no era en la España, estaba en Argentina. Y salimos de la reunión y él se quedó tan... Tipo, no da para estar en un lugar donde no se conecta. No da para estar en un lugar donde sus talentos no son desarrollados. Pastor, entonces estas visiones están malas. No es una cuestión de ser bueno o ser malo. La cuestión es del modelo que querés, que pensás ser iglesia. Yo creo que la mejor manera de edificar iglesia es entender que la iglesia tiene 2 expresiones: expresión pública y expresión hogareña. Es importante, fundamental que la iglesia esté todos los domingos en este lugar para oírme. Es fundamental que vengan a oírme todos los domingos. ¿Por qué? Porque aquí anunciamos el Evangelio de la Gracia. En su célula no tendrá jamás esta experiencia. No tendrá esta experiencia. ¿Por qué? Es muy simple. Porque en el ambiente de la célula los hermanos son muy amables, son muy consagrados y dedicados. Pero no tienen los años de entrenamiento y experiencia de los pastores. Eso llega a ser casi desleal esperar que los líderes o cualquier hermano consiga reproducir en su ambiente de la célula la experiencia que tenemos el domingo. Entonces es fundamental que estén el domingo, todos los domingos, para recibir la instrucción, para recibir la sabiduría, para recibir la enseñanza, para recibir la inspiración, para aprender. Y es muy bueno poder recibir a nuestros pastores, porque pueden darse cuenta la iglesia que todo lo que hemos enseñado, no hemos enseñado de nosotros mismos, sino que tenemos fuentes, tenemos generaciones y generaciones de pastores. Estos días alguien me preguntó: pastor, existen 2 visiones diferentes sobre este determinado tema. Sí, verdad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Me puedes decir tu opinión? Y yo le dije: mi opinión sí. Lo único que no puedes definir, porque existen 2000 años que están charlando sobre ese tema. ¿Y quién soy yo para poder definir el tema? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque existe un lugar, un ambiente donde entrenamos, y todo el entrenamiento viene de héroes de la fe, de maestros, apóstoles que ya están antes, generaciones antes, y estamos aquí para sustentar un mensaje que no es mío, es un mensaje que hemos aprendido, y es importante que los hermanos vengan para recibir y disfrutar, y cada vez más nuestras reuniones se han tornado en verdaderas experiencias con el Evangelio de la Gracia. ¿Es así o no? Por otro lado, existe la expresión hogareña. La expresión hogareña es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque allá podrás desarrollar tus dones, allá podrás desarrollar tus talentos, allá podrás aprender a tener alianza, allá podrás aprender a liderar, allá podrás aprender a evangelizar. Es en este ambiente que desarrollar tus dones. No espero que en tu expresión hogareña reproduzca lo que hacemos aquí. No es eso. Son 2 expresiones diferentes. Hay personas que piensan que dentro de la célula necesito reproducir el culto. No. La expresión, el objetivo del culto es uno. El objetivo de la reunión hogareña es otro. Por eso se complementan. Una cosa complementa a la otra. El Pablo decía: nosotros tenemos una expresión pública y tenemos una expresión de casa en casa. ¿Cuántos están conmigo?
Y para finalizar, yo prometí que sería rápido, breve. Y aquí es el punto más importante. Yo quiero hablar sobre las dos funciones. Diga conmigo las dos funciones. Pastor Luisio ya me hizo mi intro, entonces él habló un poco de lo que yo había preparado para hablar. Y es muy bueno que yo puedo hablar ahora con más comprensión de parte de los hermanos. Cuando Jesús fue resucitado de los muertos, Jesús dijo, vayan. En Mateo capítulo 28, vayan. Hagan discípulos de todas las naciones. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Diga conmigo, vayan, hagan discípulos. Yo siento que siempre mi lado derecho habla más fuerte que mi lado izquierdo. No sé si es la cantidad de mujeres que están en este lado, porque las mujeres normalmente hablan más, pero como hay mujeres aquí de este lado, ayúdenme, hermanas. Y los varones también pueden hablar, ¿no? Pastor. Diga conmigo, vayan. Mira la voz de los machos ahora, ¿escuchaste? Hagan discípulos de todas las naciones. Yo sé que cuando miramos, yo por muchas veces miraba este texto y pensaba, pucha, hacer discípulos de las naciones es un desafío muy grande. Vamos a minimizar un poco el desafío para tornarlo más comprensible, ¿ok? Vamos a colocar el texto de manera más simple. Vayan y hagan discípulos en la ciudad. Más fácil así, para comprender. Y cuando hacemos discípulos en la ciudad, después podemos hacer discípulos en las naciones. Jesús nos da una dirección. Vayan, hagan discípulos de la ciudad, en la ciudad. Por eso coloqué el nombre, el título de este mensaje, de una iglesia para la ciudad. Y aquí existe una pregunta. Pastor, ¿cómo hacemos discípulos en la ciudad? ¿Cómo hacemos discípulos en la ciudad? Yo quiero leer un texto que es conocido, que está en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Está en la pantalla, que dice así: ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio. Diga conmigo, real sacerdocio. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Pastor Luisio ya habló un poco sobre sacerdotes y reyes. Habló ayer de noche. Interesante. El texto dice que nosotros somos un real sacerdocio. Apocalipsis 1, verso 6, dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento habían dos funciones completamente distintas. Habían los reyes y habían los sacerdotes. Probablemente ya oíste hablar del rey David. Y ya oíste hablar del profeta Samuel o del sacerdote Samuel. En el Antiguo Testamento las dos funciones eran completamente diferentes, definidas y claras. ¿Cuál era la función del rey? Ser rey. ¿Cuál era la función del sacerdote? Ser sacerdote. ¿Un sacerdote podría ser rey? No. ¿Un rey podría ser sacerdote? Tampoco. ¿Cuál era la función de los reyes? Los reyes gobernaban. Los reyes definían si iban o no a las batallas. Los reyes definían la economía. Los reyes congelaban los precios por 6 meses. Los reyes oraban para que el dólar no suba.
los reyes gobernaban. ¿Y qué los sacerdotes hacían? Los sacerdotes relacionaban-se con Dios. Los sacerdotes hablaban de la parte de Dios. Los sacerdotes se levantaban para hablar a Dios por el pueblo y para hablar al pueblo por Dios. Son dos funciones muy diferentes y distintas. Y existe en 1 Samuel una situación muy específica, que fue la situación del rey Saúl. La Biblia dice que Israel estaba delante de la guerra. Los enemigos ya estaban acercándose. Ellos ya sentían y sabían que los enemigos estaban por ahí. Y Saúl estaba temblando de miedo, porque el sacerdote no había llegado. Y el sacerdote necesitaba consultar a Dios para saber si debían entrar o no entrar en la batalla. Y el rey empezó a estar desesperado. El rey estaba en desesperación porque los enemigos ya hacían ruido, buchas. Y el rey pensaba, pucha, ya están llegando, ¿dónde está el sacerdote? Llamar al sacerdote, enviar un WhatsApp al sacerdote. Enviar un cuervo al sacerdote. Llamá-lo, invitá-lo. Enviar un dragón al sacerdote. Y nada del sacerdote llegar. Nada. ¿Qué hizo Saúl? Saúl llegó a determinada conclusión. Si no tenemos sacerdote, yo mismo voy a ofrecer el sacrificio y voy a consultar a Dios. ¿Qué pasó? Saúl hizo el sacrificio y el sacerdote llegó. Cuando Samuel llegó, ¿cuál fue la palabra del sacerdote al rey? Porque hiciste eso, hoy mismo el Señor está anulando su reinado. Dios está cancelando su reinado y Él levantará un otro rey. Fue cuando Dios decidió levantar a David. ¿Cuál fue el gran problema del rey? Se hizo sacerdote. Las dos funciones eran muy distintas y claras. En la cruz del Calvario pasó un gran milagro. En la cruz Jesús toma el sacerdote, toma el rey y los mezclan. Gracias, Joan. Ella entendió los tips. Vamos a probar otra vez. Dios toma el rey y el sacerdote y los mezclan. Amén. Está mejor. Y los hace uno solo. Y los hace uno solo. Por eso en 1 Pedro, nosotros somos un reino de sacerdotes. Pastor, ¿cómo yo puedo entender eso de manera práctica? Voy a darte un ejemplo de lo más claro posible, para entender bien. Cuando Jesús fue a elegir sus discípulos, había un discípulo que se llamaba Pedro. ¿Cuál era la función de Pedro? Pedro era pescador. Ser pescador hacía parte de su reino. Su función, su reino era la pesca. Era la manera como negociaba, era su manera de guerrear, era su estrategia para sustentar su familia, era la estrategia para establecer la economía de su imperio. Era su reino. Dios lo toma de su reino y lo hace pescador de hombres. ¿Me entienden? ¿O no? Dios toma de su reino y lo hace sacerdote. Él se torna un rey pescador y un sacerdote pescador. La manera de Dios para ser discípulos en la ciudad es mezclar las dos funciones en una sola y enviarnos para la ciudad. Y cuando llegamos en la ciudad, desarrollamos nuestro reino y desarrollamos nuestro sacerdocio.
El lugar donde Dios te plantó, donde Dios te sembró, es el lugar para desarrollar su reino y para desarrollar su sacerdocio. ¿Sabe qué significa? Si cada cristiano entender eso, tenemos pastores esparcidos por toda la ciudad. Podemos discipular toda la ciudad. Podemos entrar en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque ahora no sos solamente un universitario, sos un sacerdote en la universidad. Ahora no sos solamente un emprendedor, sos un sacerdote en su emprendimiento. No sos un vendedor, sos un sacerdote en las ventas. No sos solamente, no sé qué sos, pero tu reino, en la verdad, es el campo de tu misión. Esa es la estrategia de Dios para poder levantar una iglesia para pastorear la ciudad. La iglesia tiene dos elementos, el elemento humano y el elemento divino. La iglesia tiene dos expresiones, la expresión pública y la expresión hogareña. Y la iglesia tiene dos funciones, la función de reyes y la función de sacerdotes. Si entendemos estos principios que son muy simples, básicos y prácticos, tenemos todo para poder pastorear nuestra ciudad. Vamos a colocarnos de pie en nombre de Jesús. Yo quiero orar por nuestra iglesia ahora. Yo quiero orar profetizando y proclamando que nosotros vamos a experimentar, a vivir una iglesia que Dios establece para pastorear la ciudad. ¿Puedes juntarte ahí con el hermano que está a su lado? Vamos a juntarnos de dúo ahora. Abrazar, colocar tus brazos sobre el hermano. Nadie es solo. Antes de orar por la iglesia, ora por él, declara que él será un sacerdote, que él ya es un sacerdote, que Dios lo usará como un instrumento para poder edificar la iglesia donde él fue sembrado en nombre de Jesús. Levanta tu voz ahora. Minutos para orar por su celo crecerá, avanzará, que vamos a experimentar un crecimiento exponencial, líderes serán entrenados, hermanos desarrollarán sus dones, sus talentos, su sacerdocio.
Vamos a orar por nuestra iglesia. Su iglesia. Ciudad. En Quilmes. En Avellaneda. No importa si son 2 o 3. Ya son una iglesia. Y el Señor levantará su iglesia para pastorearla. Finalizar, yo quiero hacer una última oración para finalizar este primer momento. Quería hacer de manera voluntaria. ¿Será que existen personas que podrían consagrarse para hacer la obra que Jesús está haciendo? ¿Entendieron la pregunta? ¿Cuál es la obra que Jesús está edificando? Su iglesia. Yo creo que en momentos así es importante decidir si de verdad quieres entregarse, declarar: Señor, yo quiero ser parte de tu obra. Úsame para edificar tu obra y hacer cosas mayores. De manera voluntaria. Conectarse de verdad, consagrarse de verdad, de ser un instrumento de Dios en su célula, en su iglesia, para poder ver esta ciudad siendo pastoreada en nombre de Jesús. Coloca tus manos en tu pecho, ahora en tu corazón. Y durante algunos minutos, aprovecha esta oportunidad y consagres. Entréguese al Señor. Dígase: úsame como instrumento en tus manos en esta ciudad. Úsame como un instrumento para la edificación de la iglesia. Úsame, Señor, como un instrumento para la edificación de mi célula. Yo quiero, Señor, entregarte mis dones, talentos, todo lo que tengo, mis tiempos, mis dones, mis talentos. Yo quiero, a partir de hoy, yo quiero entregar todo lo que soy a ser parte de esta gran comisión. Poder ver y disfrutar de manera integral. Señor, enos aquí para poder cumplir tu llamamiento y tu comisión. Nosotros vamos a avanzar, vamos a hacer que se levanta para pastorear la ciudad. Testimonio del Evangelio de la gracia y así en Jesús. Aleluya. Diga conmigo: Señor Jesús, nos consagramos esta noche como iglesia a tu obra y a esta ciudad. Y sacerdotes para tocar en los perdidos de esta ciudad. Levántanos como personas que sostienen la bandera y el mensaje del Evangelio. Nosotros podamos ver una iglesia que crece, que avanza y que toca las familias, las universidades, las empresas, ciudad, y así será. En nombre de Jesús. Dígame: yo declaro que mi célula avanzará, crecerá. Yo coloco mis dones, tiempo, mi dinero, mi familia a tu disposición. Úsame como un sacerdote dentro de mi célula. En nombre de Jesús. Será. Aplauda a Jesús fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Arrancamos. Gloria a Dios.